Gracias, Miguel, gracias, Adrián. Como comentó Miguel, ahorita el ejercicio que se ha presentado ha sido utilizando la información que existe por parte del INEGI. Sin embargo, sabemos que si bien tiene importantes ventajas, también tienen áreas de oportunidad. Algunas de ellas es de que en realidad las series del INEGI fueron diseñadas como tal, como mapas de cobertura, y tienen una escala, bueno, una unidad mínima mapeable de 1 hectárea, perdón, de 50 hectáreas. Y entonces, eso pues en términos ya de la elaboración de los mapas de cobertura, pues tienen entonces, en términos de la elaboración de los inventarios de gases de efecto invernadero, pues entonces se cuentan con limitantes, porque acá interesa mucho detectar los diferentes eventos de deforestación o degradación. Entonces, en este sentido, se ha estado trabajando ya desde hace algunos años en la elaboración de un sistema que sea semiautomatizado y que permita entonces estar generando de manera constante o más frecuente información cartográfica sobre áreas de deforestación y áreas de degradación. Además, claro, de todos los otros tipos de cambios, ¿no?, que ya han visto a lo largo de este taller. Por ejemplo, nos interesa saber cuál es el área que pasó de tierra forestal a, de algún tipo de agricultura a tierra forestal, ¿no?, o de pastizal hacia tierra forestal. Entonces, nos interesa en realidad conocer toda esa serie de diferentes cambios. Ok, bueno, entonces pues se ha estado venido conformando lo que es el sistema satelital de monitoreo forestal, el cual pues bueno tiene como objetivo evaluar tasas de deforestación, degradación, recuperación, reforestación, forestación y otras transiciones que se requieren reportar en los inventarios de gases de efecto invernadero. Y pues bueno, esto busca pues producir información que ayude al cumplimiento de los diferentes compromisos nacionales e internacionales que tiene el país. Y bueno, esto representa uno de los 3 pilares que tiene el sistema de monitoreo forestal. El sistema de monitoreo forestal, que se encuentra dentro de la CONAFOR, tiene 3 principales pilares. Uno es el Inventario Nacional Forestal, otro es el Sistema Satelital de Monitoreo Forestal y el último es el Sistema MRV. Entonces, como pueden ver, entonces se convierte en un instrumento transversal a estos diferentes pilares del sistema. Como tal, el sistema SAMOF, que nosotros le llamamos, en realidad es un conjunto de procesos y herramientas que nos permite entonces generar este tipo de información cartográfica. La siguiente, por favor. Entonces, como ustedes recuerdan, y la han estado comentando varias veces a lo largo de este taller, en realidad el objetivo final es elaborar inventarios de gases de efecto invernadero. Para lograrlo, pues entonces por un lado está el componente de datos de actividad, que es todo lo que han estado revisando en estos días. Por otro lado está el componente de factores de emisión y la integración de estos dos ya nos da las emisiones. Sin embargo, si bien esta es una expresión muy sencilla de lo que es la elaboración de los inventarios de gases, en realidad cada uno de sus componentes tiene complejidades muy importantes y utiliza insumos distintos, ¿no? Además de que después ya la integración de todo el inventario, pues hay que hacer una tremenda cantidad de combinaciones y asignaciones de factores de emisión, propagación de incertidumbres, etcétera. Por lo tanto, dada esta complejidad que cada uno de sus componentes tiene, es que se han estado desarrollando diferentes herramientas. Para el caso de los datos de actividad, ahorita hemos utilizado lo que tenemos disponible y se están entonces tomando en cuenta las diferentes recomendaciones y observaciones que nos han hecho expertos internacionales de FAO, de la Convención Marco de las Naciones Unidas, del Banco Mundial, es de que pues bueno,
ha ido avanzando en la elaboración y consolidación de otras herramientas. En el caso de lo que son datos de actividad, que datos de actividad es todo lo que han estado ustedes revisando el día, estos últimos 3 días, pues se está consolidando el sistema satelital de monitoreo forestal. Para el caso de los factores de emisión, se tiene un avance muy importante que ha estado trabajando con el Servicio Forestal, que es el sistema de estimación de biomasa y carbono. Y para el caso de los inventarios de gas efecto invernadero, pues ahí también se está consolidando otra herramienta con el Banco Mundial, que es el Full Land Integration Tool, que es el FLINT, lo que se llama FLINT, se conoce como FLINT. Entonces, todas estas herramientas lo que buscan es ir sistematizando y ir haciendo de una manera mucho más transparente todo este proceso de elaboración de los inventarios de gas de efecto invernadero. Entonces, la siguiente, por favor. Ahorita me gustaría que nos concentremos en esta parte y específicamente en lo que se ha estado desarrollando en términos del sistema SAMOF. Aquí se puede observar cuáles son los pasos que están integrando este sistema. Este sistema considera 6 etapas. La primera empieza con la parte de los arreglos institucionales. La segunda con la calibración, después el preprocesamiento, el procesamiento, el postprocesamiento y finalmente la evaluación de la exactitud temática. El primer paso es establecer las responsabilidades que debe existir entre las diferentes instituciones involucradas y también entre los roles que debe haber al interior de la institución, porque pues al ser una nueva herramienta se deben identificar entonces los actores que van a ser responsables de cada componente. Por otro lado, ha sido necesario hacer una homologación de las diferentes definiciones para el uso de manera anidada de los conceptos que se van a emplear como parte de este sistema. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, la CONAFOR tiene la necesidad de reportar tasas de deforestación para el Forest Resource Assessment, que es el FRA, y entonces ahí tiene que reportar las tasas de deforestación. Por otro lado, tiene la necesidad de reportar también tasas de deforestación de acuerdo a los datos del Inventario Nacional Forestal, y por otro lado se tiene que reportar las emisiones asociadas a estos reportes, además, claro, de todo lo que ustedes hacen a nivel de los estados en esta misma materia, ¿no? Y todo esto, pues bueno, también va relacionado con el trabajo que se tiene con el INEC. Así que cada uno de estas tienen diferentes objetivos, cada uno de estos reportes tiene diferentes objetivos, diferente naturaleza y se han venido trabajando con diferentes insumos y diferentes enfoques. Entonces, lo que hemos estado haciendo ahora es tratar de homologar para que la herramienta sirva a estos diferentes reportes que tiene por un lado la CONAFOR y que tiene por otro lado la CONAFOR con otras instituciones y por otro lado el país a nivel internacional. Entonces, en ese sentido hemos trabajado también de manera muy importante en este establecimiento de definiciones, los roles y también en ponernos de acuerdo sobre los alcances que va a tener la clasificación. Actualmente el software que se utiliza en la parte de procesamiento es capaz de detectar 32 clases de cobertura que están anidadas a las clases del INEGI. Después de este proceso viene la calibración. Para la calibración, pues bueno, este es un sistema semiautomatizado, el cual requiere información de entrenamiento. Entonces, en ese sentido, pues ha trabajado de manera muy fuerte también con la gerencia, con personal de la Gerencia del Sistema Nacional de Monitoreo Forestal, para identificar áreas que sirvan de entrenamiento al software y entonces que este permita identificar de una manera automatizada ya los tipos de coberturas. Finalmente, pues bueno, también se han hecho pruebas con diferentes indicadores, con diferentes bandas, utilizando Landsat y próximamente Sentinel-2. Después de que toda esta parte de calibración ha sido cubierta, viene otro proceso que es otra etapa que es el preprocesamiento. Y pues bueno, aquí se ha implementado, hay que realizar una gestión de imágenes satelitales, hay que hacer una depuración y selección de las mismas y finalmente viene la parte del procesamiento. Y aquí básicamente se utilizan el software MADMEX, el cual integra algoritmos
que son ya comerciales, pero en una cadena armonizada, una cadena de producción armonizada, y que ha sido pues también en los últimos 2 años se le han implementado importantes mejoras. Después de esto viene el postprocesamiento. Una vez que han sido calibrados, una vez que han sido corregidos o mejorados los algoritmos, pues estos tienen un cierto límite, ¿no? Ya no son mágicos. Entonces, una vez que se ha cubierto toda esa etapa, viene entonces una fase en la que hay que hacer una revisión y limpieza de los productos de coberturas y cambios de coberturas que se generaron en la parte de procesamiento. Y finalmente viene la evaluación de la exactitud temática, que es lo que ustedes estuvieron revisando el día de ayer, porque pues un mapa es una representación de la realidad y por lo tanto de entrada sabemos que no es exacto. Entonces va a estar sujeto a un error y entonces es necesario determinar la magnitud de del error que va a tener un mapa. Así que, y pues bueno, esto en realidad es lo que nosotros estamos consolidando como sistema satelital de monitoreo forestal. La siguiente, por favor. La anterior. Y algunos de ustedes han escuchado de la herramienta MathMex, del software MathMex. Esta se ubica en esta etapa. Entonces, no se puede ver de una manera aislada este software fuera del contexto de todo este proceso. Nosotros ahorita lo estamos implementando, llevamos tal vez 3-4 semanas ya en la etapa, vamos en esta etapa, ya hemos recorrido todo esto y justamente ahorita nos encontramos en la parte del entre el procesamiento y el postprocesamiento, ¿no? Entonces, de ninguna manera se puede ver que un software va a ser capaz de generar un producto de cobertura ni cambio de cobertura, ¿no? En realidad, esto tienen importantes limitantes y esas limitantes hacen necesario la labor de la interpretación también de expertos. Así que, la siguiente, por favor. Los productos que se están elaborando en este momento para los estados del aire, que son los estados de Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Chiapas y Jalisco, son mapas de cobertura utilizando Landsat, con una unidad mínima mapeable de 1 hectárea, con una resolución temática de 32 clases, y pues se va a buscar estar actualizando cada 2 años la escala que esperamos llegar hasta unos 50,000. Y para el próximo año estamos trabajando también con Sentinel. Ahorita ya se han integrado los algoritmos para poder incluir en este procesamiento al sensor Sentinel-2, el cual va a tener una unidad mínima mapeable de 15 metros y pues bueno, va a tener también una resolución temática de 32 clases. Por otro lado, también se están elaborando mapas de cambios de cobertura, en principio utilizando Landsat y con una unidad mínima mapeable de 1 hectárea. Ahorita para este caso estamos en la fase de calibración y para el caso de los mapas de cobertura estamos en la fase de postprocesamiento. La siguiente, por favor. Bueno, me gustaría ahora explicar de una manera un poco más profunda en qué consiste cada uno de estos procesos. El primero son los arreglos institucionales. Como les había comentado, en realidad, pues bueno, aquí hacia principios del año pasado se estableció una ruta crítica con especialistas en sensores remotos del Banco Mundial, con la intención de que de manera conjunta se operativizara esta herramienta. En ese contexto también tuvimos una serie de reuniones con otras instituciones con las cuales se desarrolló el software y en ese sentido pues tuvimos específicamente un par de reuniones con gente de Conavio, con gente del INEGI, para establecer en principio la propiedad intelectual de esta herramienta, el software MathMex, y también identificar cuáles son las necesidades institucionales de mejora. Después se analizaron cuáles eran las responsabilidades y los roles que debía haber al interior de cada una de las instituciones, dentro de la institución, perdón. Y finalmente se trabajaron en 8 reuniones de trabajo, en 4 talleres, bueno 3 talleres en realidad, donde diferentes áreas de la CONAFOR estuvimos trabajando, diferentes áreas dentro de la misma gerencia estuvimos trabajando
en la elaboración y establecimiento de las definiciones para homogeneizar y armonizar todas las definiciones de una manera anidada a los diferentes reportes nacionales e internacionales. Y pues bueno, después de esto vino la etapa de calibración. Aquí en la etapa de calibración pues se hizo una revisión exhaustiva de las áreas de entrenamiento para identificar realmente cuáles eran los impactos que tenían utilizar mejores áreas de entrenamiento. Se encontraron dos cosas importantes, que por un lado pues el efecto era importante, era muy el impacto de utilizar mejores áreas de entrenamiento mejoran de manera importante la calidad del mapa, y por otro lado también se observó de que pues en realidad se podría prescindir de hacer una selección sumamente cuidadosa, ¿no? Por otro lado viene la parte de corrección de algoritmos de coberturas. Aquí hemos hecho controles de ceros, nulos, hemos utilizado ecuación para calcular el índice de vegetación, se han hecho correcciones, perdón, se han también identificado diferentes umbrales para la clasificación, se han llenado los vacíos hacia algunos de ustedes ubican las imágenes Landsat entre el año 2003 y 2010 tienen un problema del skyline correction, también se ha buscado corregir ese problema. Además de que tenemos de que está trabajando en corregir reproyecciones que tienen las imágenes, los productos. Por otro lado, viene la parte de la calibración del algoritmo de cambios de cobertura. Aquí se están haciendo pruebas con diferentes bandas y con diferentes índices para minimizar la detección del falso cambio. Y pues bueno, hasta ahorita además hemos elaborado una capa de cambios manual con la cual estamos evaluando los resultados de capas de cambios que están generando de manera automatizada. La siguiente, por favor. En la parte del procesamiento, pues toda la gestión de las imágenes satelitales se hacen directamente del Servicio Geológico de los Estados Unidos. Bueno, Miguel más adelante me podrá comentar que ahí, digamos, ellos generan un nuevo reservorio de imágenes que están siendo almacenados en su portal y que tienen igual mejoras desde el punto de vista técnico. Por otro lado viene la parte de la selección de las imágenes Landsat. Aquí pues bueno, se ha hecho una selección evitando que tengamos problemas de nubes, que tengamos el skyline correction, que tengamos además una completitud a nivel temporal, tengamos un stack de imágenes, una serie de imágenes lo más amplio posible. Y pues bueno, algunos de los controles de calidad ha sido el corregistro, aunque pues recientemente se ha observado que no tiene mucho impacto. La siguiente. Por favor. En la parte de procesamiento es donde se utiliza el software MadMex. Aquí quisiera mencionar que se data del año 2010, en el cual, pues bueno, desde el año 2010 se estableció un memorándum de entendimiento entre México y el gobierno de Noruega, y con el cual pues nació el proyecto México-Noruega. En el marco del proyecto México-Noruega se desarrolló un componente para generar una herramienta que ayudara a generar de manera semiautomatizada mapas de cobertura y cambios de cobertura. Por lo tanto, se inició el proyecto MadMex, el cual pues bueno, se empezó a trabajar con financiamiento de CONAFOR, de CONABIO y de otras agencias. En ese sentido, pues bueno, se estuvieron contratando a los desarrolladores en el marco de este proyecto, ya hacia finales de 2015-16. Hacia el final de 2015 se tenía lista una primera versión de esta herramienta, que fue la versión 2.0. La siguiente, por favor. Ustedes seguramente saben más que yo sobre las etapas para generar mapas de cobertura de manera semiautomatizada. Se inició, digamos que estructuralmente el software MadMex considera estas etapas. Por un lado, una etapa de preprocesamiento con la cual pues después se utilizan como información para áreas de entrenamiento. Con base en esto pues existen unos algoritmos que permiten hacer la segmentación y la clasificación de las imágenes satelitales, y después se obtienen entonces mapas de coberturas y cambios de coberturas, digamos,
bajo este enfoque y cambios de coberturas con otro algoritmo que se llama el IMAP-MAF. La siguiente, por favor. Sin embargo, pues bueno, si bien este producto fue entregado al final del proyecto México-Noruega, pues tenía importantes áreas de oportunidad. La siguiente. Uno de ellos es de que se observó en realidad cuáles eran los alcances que tenía el software, como un software de procesamiento y no como un sistema completo. Se identificó que, pues bueno, en realidad no eran adecuados los productos que estaba generando en ese momento, como salían del software para ya su uso en la parte de los reportes de gases de efecto invernadero. Había una falta de calibración para optimizar para minimizar la detección de los falsos cambios. No existían definiciones operativas que fueran compatibles con los diferentes reportes. También el software estaba a nivel de línea de comando, y esta línea de comando pues hacía que fuera poco amigable para personas no expertas en el software Python. No incluía ya consolidado y operativo los sensores Landsat 8 y Sentinel-2, y también pues no estaba operativo en CONAFOR, además de que el código presentaba diferentes estilos de programación que en realidad tenían muchas áreas de oportunidad en cuanto a su documentación y su homologación. Finalmente, no había capacidades dentro de la CONAFOR que permitieran operar a este software. La siguiente. En este contexto, a partir de finales de 2016, se empezaron a implementar mejoras operativas a este software. Primero, en cuanto a mejorar los algoritmos, dadas diferentes áreas de oportunidad que acabo de comentar que se identificaron, y después empezó a trabajar en el desarrollo de una interfaz gráfica, de manera que usuarios que no sean expertos a nivel de línea de comando puedan entonces acceder a este software. Después, hacia 2018, pues bueno, se empezaron a desarrollar ya se empezó a generar capacidades técnicas para que se empiecen dentro de la CONAFOR a generar los primeros productos de coberturas y cambios de coberturas, ya implementando toda la serie de arreglos institucionales, definiciones, etcétera. La siguiente, por favor. Bueno, durante 2016, CONAFOR consiguió pues realizar estas actividades a través de un donativo que se consiguió por parte de ONU-RED y después con otro donativo que se consiguió a través del Banco Interamericano de Desarrollo. De esta manera, pues, a lo largo de los últimos 2 años se ha contratado directamente a los desarrolladores del software que están físicamente en Alemania, pero que toda esta serie de mejoras ya se implementaron directamente desde CONAFOR. La siguiente. Entonces, por ejemplo, algunas de las mejoras que se han implementado en el software para que sea adecuado, para que lo que genere sea adecuado para su uso en los reportes que hemos mencionado, es de que pues, se ha creado la versión 2.1 y 2.2 de MATMEX y junto con una interfaz gráfica. Se incluyeron de manera ya consolidada Landsat 8 y Sentinel-2. Ahora MATMEX opera directamente en la nube. Se homogenizó y se limpió todos los códigos del software. Se documentaron los códigos, se ha hecho una versión mucho más adecuada para el etiquetado de los cambios de cobertura. Se eliminó el hardcodeo. El hardcodeo significa que a nivel del código estaban establecidos parámetros que no se podían cambiar. Entonces ahora ya se permite hacer cambios de diferentes umbrales. Se corrigieron además errores de procesamiento que tenían el mismo software. La siguiente. También, pues bueno, se han incluido otros segmentadores libres. Estaba programado el de Berkeley, pero el Berkeley se tiene que pagar. Ahora ya están incluidos otros segmentadores. Se hicieron corrección de los bandeos del Skyline Correction que les comenté previamente. Y también se están generando los metadatos relacionados a los productos que se están generando. Entonces, y bueno, claro, va a contar con una documentación, se está generando con todo esto con una documentación muy exhaustiva. Por otra parte, en el postprocesamiento, pues aquí se han estado generando también varios subproductos, como diferentes máscaras de nubes, sombras, zonas urbanas. Ahorita esto se ha hecho para el estado de Jalisco, con Miguel está trabajando también ya para el caso de Chiapas. Y también, pues bueno, se cuenta con
mapas de cambio de cobertura para el estado de Jalisco, los cuales están en proceso de calibración. La siguiente. Este es un ejemplo del crecimiento, de los primeros resultados que ya hemos obtenido para el caso, por ejemplo, de Jalisco. Aquí está Guadalajara, el lago de Chapala. La siguiente, por favor. Y se puede observar cómo va cambiando y va incrementándose la superficie de área urbana, que en este caso se representa con los polígonos que están marcados en color morado. Entonces, ¿le puedes ir y regresar, por favor, Miguel? Entonces, nuevamente, son las primeras pruebas que se están obteniendo, son los primeros productos que se están obteniendo. Todavía estamos trabajando, cada semana estamos, en las últimas 3 semanas, el equipo de la Gerencia del Sistema Nacional de Monitoreo Forestal estamos teniendo reuniones donde estamos viendo los avances en términos de el postprocesamiento y, claro, las áreas de oportunidad que estamos encontrando y que seguimos corrigiendo todavía en el software. La siguiente, por favor. Y bueno, la parte de postprocesamiento, una vez que están listos los productos, y parte de lo que estamos trabajando es que estamos generando máscaras de nubes y sombras para quitar todo lo que sea ruido. Por otro lado, estamos haciendo se están analizando los diferentes esquemas para hacer una revisión completa de estos productos, de manera que pues se puede hacer una corrección y revisión de la segmentación. Y finalmente, pues bueno, ahorita se ha conformado un equipo de postprocesadores dentro de la CONAFOR importante. Contamos con 8 especialistas dentro de la CONAFOR y también tenemos 3 consultores que están apoyando a una prueba piloto que está liderando Miguel Muñoz en Chiapas. Entonces, cabe mencionar que en Chiapas estamos desarrollando esta prueba piloto en el municipio de Marqués de Comillas, donde se están evaluando diferentes métodos. Se están evaluando cuál es el efecto de lo que, digamos, cómo va a afectar lo que se hizo, las cosas como se han hecho hasta ahorita, justo el enfoque utilizando INEGI y luego una evaluación de exactitud temática. Para ahí mismo estamos trabajando, la evaluación de exactitud temática que ustedes revisaron el día de ayer fue desarrollada por la Universidad de Boston. Ahorita también se está trabajando otra metodología con la Universidad de Edimburgo. De hecho, la próxima semana Miguel Muñoz se va a la Universidad de Edimburgo justamente a revisar este tema. De manera que identificamos formas de evaluación de los mapas más eficientes. Eso por un lado. Además, claro, se está trabajando en este enfoque, se está trabajando también con Ecosur y con el SIGA de la UNAM para con ellos identificar otro enfoque de monitoreo de cambios utilizando SPOT y finalmente este método. Lo que se quiere identificar, junto con otro enfoque que no es espacialmente explícito, que nosotros le llamamos la malla de referencia, que es un conjunto de puntos de muestreo que también nos permite estimar áreas deforestadas y degradadas de una manera tabular y que es válido por el panel intergubernamental de cambio climático, el IPCC, y también es válido, incluso Estados Unidos, el Servicio Forestal de Estados Unidos lo hace de esa manera, ¿no? Entonces la idea es contrastar estos diferentes métodos para saber cuál va a ser el efecto que va a tener a nivel nacional con todas estas mejoras metodológicas que están implementando. La siguiente. Bueno, y esos resultados esperamos tenerlos listos para septiembre de este año. Y pues bueno, finalmente viene la evaluación de la exactitud temática. Todos los mapas están sujetos a error. Entonces, en este sentido, para los mapas de cobertura, la evaluación de la exactitud temática se tiene que realizar tanto para los mapas de cobertura como para los mapas de cambios de cobertura. Entonces, ya se ha diseñado un tamaño de muestra para cada uno de estos mapas. Específicamente para los mapas de cobertura ya se ha hecho y pues bueno, se obtuvieron un tamaño muestra de entre 1,800 a 2,000 muestras. Y en este mismo contexto, pues bueno, ya se tienen contratados a 4 consultores que nos están apoyando en estos procesos, además de que pues la misma CONAFOR, desde la sexta comunicación y todo este proceso que les mostró Miguel, se ha implementado desde el año pasado. La siguiente. Y pues bueno, de manera general, este es el proceso que sigue el sistema de monitoreo satelital forestal, el cual pues como les comentamos es un proceso de consolidación y la idea es de que puede servir para ser utilizado como insumo en la estimación de áreas deforestadas y áreas degradadas, que bueno, es una de las principales atribuciones que se tienen dentro de la CONAFOR en materia de los diferentes reportes nacionales e internacionales que se tienen comprometidos cada año, 2 años, con diferente temporalidad. Así que, pues, no sé si tengan algún comentario.
Adelante. Y mi pregunta es las imágenes más antiguas de qué años son. Bueno, en realidad con Lanza se tiene desde el 85, ¿cierto? Pero ahorita estamos trabajando las pruebas desde el año 2000. Sí. De 2000 a la fecha, digamos. Sí, así es. Pero se podría ir recorrer el proceso más atrás. ¿Sí? Pero primero vamos por partes. El software de MadMex para segmentar, comentó que lo hacía directamente de la nube. ¿Esto quiere decir que cualquiera puede tener acceso o cuál es la forma? ¿O cómo, quién lo autoriza si es así? Bueno, ahorita en realidad el software opera desde la nube, pero el acceso es restringido todavía. Para que se pueda compartir con los estados se va a tener que identificar, se va a tener que trabajar en convenios específicos, por ejemplo, entre la CONAFOR y los estados, donde se pueda entonces compartir el software, ¿no? De hecho, la idea es de que sigamos avanzando, consolidemos el software y en el mediano plazo podemos también ya empezar, así como hicimos un curso de esta naturaleza, poder ir compartiendo. Claro, es una idea ahorita todavía, pero la idea es de que sí se puede compartir. De hecho, lo que se hizo de integrar segmentadores libres fue justamente para que no tengamos problemas con la licencia del segmentador de Berkeley. De este lado, Daniel. Sí, Osvaldo, bueno, un comentario. En la diapositiva que muestras donde todos los puntos de mejora que se identificaron ahora con la unidad técnica para mejorar, para precisar mucho de este software MadMex. Bueno, pues lo relacionaste muy bien. Yo una de las cosas que he visto y tal vez es lo que faltaría hacer hincapié o ahorita me aclaras, ya con la contratación ahí mencionas también la incorporación de especialistas de CONAFOR, ya incorporándose más a esto, pero una de las cosas que yo al estar viendo y conociendo el MadMex, lo que detecté es la falta de conocimiento de experto. Sin lugar a dudas, los desarrolladores son unos ingenieros magníficos, alemanes, pero que no conocen en absoluto de la vegetación de México. Entonces, eso ocasionaba mucho de los problemas en las clasificaciones y por las clases que se hayan estado manejando, ¿no? Y bueno, pues es un reto, todos sabemos, un reto grande correrlo a nivel nacional. Aún con todos los procesos que se hacen para tener estos puntos de entrenamiento, ¿no? Porque pues la reflectancia de un bosque de pino va a ser muy diferente en Chiapas que en Durango, ¿no? Y es el mismo clase, ¿no? Y eso es lo que te ocasiona siempre esos saltos tan enormes de diferencias a la hora de correr los procesos, ¿no? Entonces, yo una de las cosas que vería y que ojalá y pienso que se está metiendo ya es el conocimiento experto de gente que conoce la vegetación o los tipos forestales en el país. Aquí, sin lugar a dudas, con la participación de Miguel se ha estado mejorando muchos estos productos. Aún son retos grandes que siguen saltando ahí, más por las clases que se manejan. Algunas todavía pueden ser muy complejas para detectarlas en automático, ¿no? Entonces, se necesita mucho trabajo ahí de expertos. Y a mí me llamó la atención porque siendo este software desarrollado por gente de Conavio y donde ellos generan un producto como el Inventario Nacional de Manglares, que es reconocido a nivel mundial, a mí me llama la atención que no ocupan el MadMex en Conavio para segmentar manglares, ¿no? Y es un producto muy bueno que ha mejorado Conavio increíblemente, pero que, por ejemplo, estamos hablando de una formación aquí, ¿no? Manglares, ¿no? Y que ellos mismos no se han atrevido todavía a separar el tipo de manglar, pero ya por lo menos manglar. Y yo preguntaba hoy, pero pues si MadMex ya se está mejorando mucho, entonces, ¿por qué la misma Conavio no utiliza MadMex para segmentar solo manglar?
La respuesta es la falta del expertise, del conocimiento de experto del ecosistema, porque necesariamente necesitamos meterle mano a los postprocesos, ¿no? a las primeras clasificaciones que te sacan, y ahí es donde hace complejo todo esto, ¿no? Entonces, estas pruebas piloto que están haciendo y que estoy viendo se me hacen muy buenas, tratando del sistema correrlo, o que haya un proceso ya automático pero por correrlo tal vez por región, y donde necesariamente debe de haber conocedores más también de la región, y de algún modo estar facilitando también en la edición de muchos de estos productos, ¿no? Para poder corregir ciertos errores que la misma clasificación, yo por experiencia propia puedo saber que nunca los vamos a tener, ¿no? Entonces, sí, yo creo que el expertise humano ahí, del conocimiento, va a ser muy importante, ¿no? Entonces, ojalá y se pueda ir considerando para ir mejorando esta herramienta. Justo, Rafa, eso fue una de las cosas con que nos encontramos hacia principio del año pasado, en el que sí, efectivamente, los desarrolladores pues, son muy buenos, pero pues no conocían de la situación mexicana, ¿no? Entonces, la mayor parte, no sé, un 70-80% de todas las mejoras que se han implementado han ido en realidad orientadas a buscar que se toma más en cuenta esta expertise técnica, ¿no? Entonces, en ese contexto, pues, estas mejoras se plantearon ahora directamente desde CONAFOR, ¿no? Entonces, con expertise de Carmen, con expertise de Miguel, con expertise de gente de sensores remotos, el doctor Julián Gonzalo del Banco Mundial, que pues son en realidad forestales, ¿no? Son forestales, tienen esta expertise, y en función de eso es que se diseñó la ruta crítica, pensando en ver esta herramienta menos como un conjunto de algoritmos, y más bien como buscando que se cumpliera el objetivo, ¿no? Entonces, que es justamente pues generar estos mapas de cobertura. Sabemos de la complejidad, nos hemos enfrentado justamente a todo esto que tú comentas, Rafa. Inclusive, por ejemplo, esta parte de buscar que, pues, dado que la reflectancia de un bosque de pino en Durango no va a ser la misma que en Oaxaca, entonces se ha buscado que regionalizar el proceso de clasificación, ¿no? Entonces, y justamente muchos detallitos de esa naturaleza se han buscado hacer ahora directamente, ya no desde el punto de vista de la programación, sino ahora desde el punto de vista técnico, ¿no? Técnico entendiendo como ecológico, ¿no? Entonces, eso ha sido ahora el enfoque que se ha en los últimos 2 años trabajado, y ya estamos en un momento en el que prácticamente lo más que se puede hacer desde un punto de vista automatizado está prácticamente ya cubierto, y ahora estamos entrando en la etapa de postprocesamiento, porque más bien eso es algo que, por ejemplo, Miguel Muñoz nos ha reiterado mucho, ¿no? O sea, es muy importante esa etapa, porque llega un momento donde los algoritmos ya es todo lo que alcanzan a hacer, ¿no? Así que, y en ese contexto, pues, más bien es donde ahora estamos trabajando, y pues sí, seguimos aprendiendo este proceso, porque pues en realidad es la primera ocasión en la que la CONAFOR directamente se apropia. La CONAFOR, es necesario mencionar que a estas alturas no ha generado un solo reporte utilizando los productos de herramienta, ¿no? En realidad, justamente por eso no se ha utilizado, por justamente estos comentarios que tú nos haces, ¿no? O sea, esas limitaciones que en su versión 2.0 tenía el software. Así que, por lo tanto, pues ahorita se ha buscado venir orientando a que la herramienta responda a las necesidades de la elaboración de reportes. Y me gustaría agregar algo más a esto. Pues sí, realmente la ventaja que tiene la herramienta es que puede procesar más o menos rápido todo el país y podemos obtener resultados, pero obviamente es una aproximación, es prácticamente lo mismo que utilizar un software como ArcGIS o Envy o ERDAS. Simplemente haces un proceso de clasificación o detección de cambios, pero hasta ahí llega, ¿no? La ventaja es nada más que puede procesar todo el país, y el postprocesamiento tanto para los mapas de cobertura o los productos de cambio pues es indudable, ¿no? Necesitamos el conocimiento experto.
Y viene la otra fase, ¿no? Ayer estábamos hablando de generar un protocolo que sea muy claro, con los criterios muy claros de cómo se va a interpretar una cierta cantidad de muestras para hacer la validación de los mapas o calcular la exactitud. Pero, por ejemplo, para el postprocesamiento también se necesita un protocolo que sea muy claro de cuáles son los criterios que va a seguir una persona o un experto para que se pueda implementar de forma adecuada y no tengamos inconsistencias en el proceso, ¿no? Pero también es una parte que tenemos que considerar y que es muy importante, no solamente integrar allá al experto, sino también tener el control de cómo va a ser ese proceso, ¿no? Para que sea consistente en cualquier momento. Aún así, pues siempre van a surgir algunos inconvenientes, pero tenemos que también llegar a ese paso, ¿no? Seguramente INEGI pues ya tiene muy claros, por ejemplo, cuál es ese protocolo, cuáles son esos criterios que toman el momento de generar sus series, pero también nosotros tenemos que llegar a ese punto, ¿no? Y es un proceso que puede ser un poco largo, pero que tenemos que empezar o estamos trabajando también en esa parte, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, Miriam, si no hay más preguntas, entonces esta sería la última presentación y más bien ya pasaríamos siguiendo con la agenda, pasaríamos a la siguiente actividad. Sí. Bueno, antes de ya pasar al cierre entonces de este taller, me gustaría preguntar si tienen en general de todo el taller, en general de las actividades o viendo el último que se acaba de presentar, si tienen algún comentario, sugerencia, observación, es bienvenido antes de ya pasar con dar por terminado este taller. Por favor. Sí, nada más viendo aquí toda la parte del SAMOF, ¿no? que se llama, había una parte de roles y responsabilidades. Entonces yo me imagino que la parte de lo que se va a hacer en los estados puede o no entrar en esta plataforma del SAMOF. Esa era mi duda, si esto que se va a trabajar con los grupos de trabajo MRB, con nuestros inventarios estatales, en alguna parte, digamos, entra en este sistema o es paralelo más bien. Bueno, en realidad hay hay dos niveles, ¿no? Por un lado están los arreglos interinstitucionales entre entre las instituciones que elaboraron esta herramienta, ¿no? Que es CONAFOR, CONABIO y que donde también participó INEGI. Entonces, a nivel de estas tres instituciones hay un conjunto de arreglos institucionales y acuerdos sobre la propiedad y acceso de esta herramienta. Después viene otro nivel en el que, por ejemplo, la CONAFOR buscaría compartir con los estados la herramienta y claro, pues la capacitación en la misma, en la que ahí se tendría que establecer, por un lado, los mecanismos para utilizar la herramienta y en su caso para también recibir retroalimentación de los estados. Eso es algo que nosotros tenemos considerado, pero que en realidad forma parte de algo más general. Este último punto forma parte de algo que venía en agenda, pero más bien lo vas a dejar para otro momento, que es el modelo de alineación de contabilidad de carbono entre los niveles federales y estatales. Es decir, en este modelo de alineación de contabilidad se están buscando establecer todas las reglas de comunicación y de retroalimentación entre los estados y la federación y los estados para todos los componentes del sistema MRB. Es un tema un poco más complejo que incluso lo quitamos de la agenda porque vimos que todavía es pertinente seguir trabajándolo. Es algo que se está elaborando de manera conjunta con varias instituciones e iniciativas, pero en el marco de este mecanismo o este instrumento es donde se establecerían ese tipo de reglas o flujos de trabajo para compartir herramientas y también para recibir retroalimentación a las herramientas. Bueno, ¿algún otro comentario? ¿No? Hugo.
Bueno, pues más pues agradecer a su equipo de que nosotros nos recibieron. El curso estuvo muy bueno, muy bien, sobre todo para aprovechar la información que hay disponible y la apertura que tuvieron para este curso. Y de parte, por decir, con nosotros de Jalisco, pues, contribuir con lo que tenemos, sobre todo lo que es información de campo, que es lo que es el fuerte que tiene parte con nosotros, que se pueda contribuir o que se pueda alimentar este tipo de sistemas y sobre todo pues seguir participando, ¿no? en estos eventos. Muchas gracias, Hugo. De hecho, esto que comentas es muy importante, dado que en los próximos meses estaremos generando los primeros productos y entonces ustedes como responsables del componente de datos de actividad dentro de sus estados, con la expertise que ustedes tienen, nos encantaría poder compartir estos productos para poder recibir retroalimentación y que eso entonces vaya poco a poco consolidando y robusteciendo los resultados, los productos que se obtienen como parte de este sistema. Entonces, es muy bienvenida esa oferta de colaboración, Hugo. Gracias. ¿Alguien más? De este lado. Del estado de Chihuahua, nada más reconocer, ¿verdad?, todo el esfuerzo que están haciendo ustedes. A lo mejor mi reconocimiento no sirve de nada, ¿verdad? Pero realmente con lo que se ha presentado es muchísimo trabajo el que ustedes tienen ya, y todo el esfuerzo que se está haciendo para integrar los productos y los insumos es clave, ¿verdad? Y sobre todo el proceso de fortalecimiento de capacidades es algo que va a ayudar muchísimo para alinear los datos de actividad a lo que de manera global está sucediendo y se requiere, ¿verdad? Entonces, también es una oportunidad para fortalecer los grupos a nivel estado y redoblar esfuerzos en ese sentido, porque no es, como vulgarmente se dice, no es enchilame otra, ¿verdad? Es bastante trabajo y ustedes han hecho un esfuerzo muy bueno que ahorra mucho en el camino para poder seguir trabajando. Entonces, es nada más eso. Pues muchas gracias. En realidad, pues sí, quisiera resaltar que esto es el resultado de la suma de esfuerzos, ¿no? Con el INEC, con el Servicio Forestal, con la Agencia Espacial de Reino Unido, a través de Ecométrica y Pronatura Sur. Entonces, y que eso pues en realidad es lo que ha permitido traerlos acá y darse este seguimiento. Entonces, falta mucho y todavía, pero pues nosotros con el gusto de compartir y poder también recibir esta retroalimentación de parte de ustedes. ¿Algo más? ¿Alguien más? ¿Comentario? ¿No? Bueno, si no, pues bueno, yo quisiera reiterarles el agradecimiento de haber participado en este taller. Como comentábamos, este taller forma parte de una serie de 3 talleres que van a ver. Este es el primero sobre la parte de datos de actividad, es decir, toda la parte espacial. Hacia septiembre, igual con apoyo del Servicio Forestal, hacia finales de septiembre vamos a tener otro que va a ser ahora sobre factores de emisión y el doctor Alfonso va a dar. Y él va a llevar toda esa parte de factores de emisión, donde se van a obtener entonces las densidades de carbono de la biomasa aérea, de la biomasa subterránea, de raíces, de suelos, etcétera, ¿no? Y finalmente, hacia finales de año, se va a tener otro taller sobre elaboración de inventarios de gases, ya la integración de factor de emisión, dato de actividad, y eso pues, bueno, lo dará el ingeniero Juan Carlos Leiva, quien, pues bueno, así como Miguel Muñoz, están elaborando materiales didácticos que se buscarán que estén disponibles en línea. Para nosotros, toda la experiencia que ahorita se ha tenido con la elaboración de este primer curso de datos de actividad, nosotros la estamos retomando, la estamos recopilando para ir perfeccionando los otros cursos en líneas que el doctor Alfonso y que el ingeniero Leiva estarán desarrollando. Entonces, así que pues bueno, cualquier comentario es bienvenido, porque esto nos ayuda entonces a retroalimentar e ir mejorando estos cursos. Es la primera vez que igual la institución hace cursos de esta naturaleza para el tema de MRB y por lo tanto pues es formidable la retroalimentación que tengamos de ustedes.
toda vez que a final de cuentas estos cursos están diseñados para los estados. Así que gracias y pues bueno, está bien.